Yo siempre creí que el amor era un refugio. Un lugar donde esconder mis grietas más profundas. Hasta que Juan me miró a los ojos esa noche en el bar de la calle Platería y murmuró, si me besas ahora, todo se acaba. Mi padre. Con su voz ronca de fumador empedernido. Me había advertido 1000 veces, un hombre de verdad no se dobla ante sus debilidades. Hijo. Y yo. Con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Elegí doblarme de todos modos. Sabiendo que ese beso sería la primera grieta en el muro que separaba mi vida de Valladolid del infierno que me esperaba al otro lado. Aquella noche. El aire de la ciudad olía a vino tinto y a jazmín marchito de los balcones. Juan y yo nos conocimos en la universidad. En una clase de literatura del siglo de oro. Donde él recitaba versos de Quevedo con esa voz grave que hacía que las palabras se clavaran en el pecho como puñales. Yo era Miguel. El chico de familia católica estricta. El que ayudaba en la panadería de mi padre los fines de semana. Amasando harina con manos que temblaban no por el esfuerzo, sino por el secreto que guardaba desde los 15 años. Juan era diferente, alto. Con el pelo negro revuelto como las olas del Cantábrico que tanto extrañaba de su Bilbao natal. Y unos ojos verdes que prometían tormentas. Nos enamoramos en silencio. En roces casuales en la biblioteca de la UVA. En miradas que duraban un segundo de más durante las pausas del café en la Plaza Mayor. Pero Valladolid no era una ciudad para amores como el nuestro. Era un laberinto de piedra dorada. De catedrales que vigilaban cada pecado. De familias como la mía. Donde el honor se medía en misas dominicales y en el peso de las expectativas. Mi padre, Antonio, era el pilar de la parroquia de San Pablo. Un viudo que criaba a 3 hijos con la Biblia en una mano y el delantal de panadero en la otra. Dios no comete errores. Miguel. Me decía cada mañana mientras untaba mantequilla en las hogazas calientes. Mi madre había muerto cuando yo tenía 10 años. De un cáncer que se la llevó en silencio. Dejando un vacío que llenamos con rutinas y rezos. Mis hermanos. Pablo y Luis. Eran el orgullo de la casa, Pablo. El mayor. Ya casado con una maestra de primaria y con un niño en camino, Luis. El mediano. Futbolista amateur en el Real Valladolid. Con sueños de ligas menores. Yo era el pequeño. El estudioso. El que se suponía que seguiría la tradición familiar abriendo una segunda panadería en el barrio de La Rondilla. Juan irrumpió en esa rutina como un rayo en una noche clara. Al principio. Eran charlas inocentes sobre Góngora y el barroco. Pero pronto se convirtieron en confesiones susurradas en el parque del Campo Grande. Donde los pavos reales graznaban como testigos mudos. Siento que soy un error en este guión. Me dijo una tarde. Mientras fumábamos un cigarro robado de mi padre. Yo asentí. Porque lo sentía igual, un error que mi cuerpo no podía ignorar. Nuestros primeros besos fueron robados en el sótano de mi casa. Entre sacos de harina y el olor a levadura. Con el corazón en la garganta por miedo a que Pablo bajara las escaleras. Juan vivía en un piso compartido cerca de la universidad. Un caos de libros y pósters de Almodóvar. Y allí, en su cama deshecha, encontramos un refugio precario. Eres lo único real en esta ciudad de fachadas. Me susurraba. Y yo creía que eso bastaría. Sin embargo, la realidad de Valladolid empezó a filtrarse como humedad en las paredes antiguas. Mi padre notaba mis ausencias. Las excusas sobre tutorías nocturnas. ¿Estás cambiado, hijo? Como si cargaras un peso que no quieres compartir. Intenté reírme.
Culpar al estrés de los exámenes. Pero sus ojos. Esos ojos que habían visto guerras familiares y deudas aplastantes. Me perforaban. Juan. Por su parte. Lidiaba con su propia sombra, un hermano mayor homofóbico que lo visitaba de Bilbao. Recordándole que los maricones no duran en este mundo. Pero seguíamos. Porque en los brazos del otro. El mundo se reducía a un pulso compartido. A piel contra piel bajo las sábanas raídas. El primer golpe sutil llegó en una cena familiar. Era el cumpleaños de mi padre. Y habíamos reunido a toda la parentela en la casa de la Rondilla. Con el aroma de cocido madrileño flotando en el aire. Juan había sido invitado como amigo de la uni. Y se sentó al final de la mesa. Callado. Con una sonrisa tensa. Pablo. Siempre el bromista. Levantó su copa y dijo, por Miguel. Que pronto nos dará nietos con alguna chica guapa de la facultad. La risa colectiva fue como un latigazo. Miré a Juan. Y vi el pánico en sus ojos. El mismo que sentía yo. Sí. ¿Pronto? Mentí. Y el vino se volvió amargo en mi boca. Esa noche. En la cama. Juan se giró hacia mí, no puedo seguir fingiendo. Miguel. Esto nos está matando. Le besé para callarlo. Pero el silencio que siguió fue el primero de muchos. Un silencio que se instalaba como niebla en el Duero. Los días siguientes fueron un ejercicio de contención. En la universidad. Nos cruzábamos en los pasillos con sonrisas forzadas. Como extraños que se reconocen en una multitud. Juan empezó a llegar tarde a nuestras citas. Culpando a trabajos freelance de diseño gráfico que hacía para una agencia en el centro. Es solo temporal. Decía. Pero sus besos se volvían mecánicos. Como si estuviera recitando un guión aprendido. Yo. Por mi parte. Me hundía más en la panadería. Amasando con furia hasta que las manos me dolían. Imaginando que cada golpe expulsaba el secreto que me carcomía. Mi padre lo notaba todo, estás distraído. Miguel. ¿Es una mujer? Si es así. Tráela a casa. No hay vergüenza en eso. Su bienintencionada presión era un recordatorio constante de lo que no podía ser. Valladolid. Con su ritmo pausado de siestas y procesiones. Amplificaba el encierro. Paseábamos por la ribera del Esguera. Fingiendo ser solo amigos. Pero cada roce accidental era una promesa rota. Una tarde. Sentados en un banco del Jardín de la Reina. Juan rompió el hechizo, mi hermano viene el fin de semana. No puedo verte entonces. No con el husmeando. El rechazo dolía como una astilla bajo la uña. Pero asentí. Porque entendía, su familia era un yugo de expectativas machistas. Heredado de generaciones de pescadores vascos. Está bien. Mentí. Y me fui solo a casa. Donde el espejo del baño me devolvió un rostro demacrado. Con ojeras que hablaban de noches en vela. La bica CH se acumulaba en detalles pequeños. Como gotas que erosionan la piedra. En la panadería. Un cliente habitual. Don Manuel. El cura jubilado. Me preguntó por mi novia. ¿Pronto? Don Manuel. Respondí. Y el mentiroso sabor de las palabras me revolvió el estómago. Con Juan. Las conversaciones se volvían minas. ¿Por qué no le dices a tu padre que estudias tanto para distraerlo de la verdad?, me espetó una vez. Y yo exploté, porque lo destruiría.
¿Quieres que termine en la calle? Como esos chicos que vemos en las noticias. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el tráfico lejano de la avenida de Recoletos. Nos reconciliamos con sexo urgente. Pero era como tapar una herida con vendaje sucio, temporal. Infeccioso. Mi hermano Luis fue el primero en oler algo raro. Después de un partido del Real Valladolid, me arrastró a un bar en el barrio de Parquesol, donde los amigos charlaban de goles y mujeres. Oye, Miguel. ¿Qué te pasa? Estás más tieso que un palo de escoba. Intenté bromear. Pero él insistió, si es un problema de tíos. Dímelo. Somos familia. Su oferta era genuina. Pero el pánico me cerró la garganta. ¿Cómo confesar que el problema de tíos era precisamente un tío? ¿Uno que me hacía sentir vivo por primera vez? Me limité a decir que eran exámenes. Y él me dio una palmada en la espalda que dolió más por lo que ocultaba. Juan. Meanwhile. Se distanciaba. Sus mensajes se espaciaban, llenos de excusas sobre deadlines y visitas familiares. Una noche. Lo esperé en su piso con una botella de Rioja. Pero encontró la puerta con una nota de su compañero de piso: Juan está con su hermano en Bilbao. Volverá el lunes. El vacío me golpeó como un puñetazo. Vagancia por las calles empedradas de la catedral, donde las luces de las farolas proyectaban sombras largas como mis dudas. ¿Era yo el problema? Mi cobardía. ¿Mi incapacidad para gritar la verdad en una ciudad que susurraba juicios? Lloré en un portal oscuro. El primer llanto real desde la muerte de mi madre. Y juré que cambiaría. ¿Qué le diría a mi padre todo? Pero el cambio no vino. En cambio, llegó Fernando. Era un profesor adjunto en la facultad. Un madrileño de 40 años con acento castizo y una barba impecable, que dirigía el seminario de poesía contemporánea. Me invitó a un café después de clase. Para discutir tu ensayo sobre Lorca. Dijo. Hablamos de Oda a Walt Whitman. De la homosexualidad velada en la generación del 27. Y por primera vez, sentí que alguien veía más allá de mi fachada. La represión es un veneno lento. Miguel. Me dijo. Y sus palabras se clavaron como espinas. Fernando era abiertamente gay. Divorciado de una mujer por diferencias irreconciliables. Y su vida en Valladolid era un equilibrio precario de discreción y orgullo sutil. No era atracción lo que sentía por él, sino envidia, envidia de su libertad. De cómo caminaba por la plaza de Zorilla sin mirar atrás. A través de Fernando. Conocí un círculo subterráneo, reuniones en un local discreto cerca de la calle Fray Luis de León, donde hombres como yo compartían historias de rechazos y redenciones. No estás solo, me dijo uno. Un arquitecto de 50, con cicatrices de un outing familiar que lo dejó sin herencia. Escuché. Absorbí. Pero no hablé. Juan regresó de Bilbao más callado, con moretones emocionales que no detalló. Mi hermano me dijo que si sigo así, no soy de la familia. Nos abrazamos. Pero el lazo se sentía frágil, como un puente sobre el Pisuerga en tormenta. La densa acumulación de silencios me estaba asfixiando. Cada mañana, al hornear, imaginaba confesarle a mi padre, ver su rostro arrugarse en decepción. Cada noche, con Juan ausente, me preguntaba si nuestro amor era solo una ilusión. Un sueño que Valladolid devoraría.
Fernando me invitó a una lectura poética en la casa de Zorrilla. Y allí, entre versos de amor prohibido, vi a Juan en la puerta, observándonos. Su mirada era un cuchillo, celos, traición, miedo. No es lo que piensas, le dije después. Pero él se fue sin una palabra, dejando un vacío que olía a traición. El silencio entre Juan y yo se extendió como una grieta en el hielo del Duero en invierno. 2 días sin mensajes. 3 sin llamadas. Vagabundeé por la ciudad como un fantasma. Pasando por la universidad sin entrar. Evitando la panadería alegando un resfriado. Mi padre frunció el ceño: no puedes esconderte de la vida, Miguel. La harina no espera. Pero yo sí esperaba. En el piso de Juan. Golpeando la puerta hasta que un vecino gruñó: se fue a Bilbao otra vez. Problemas familiares. El pánico me invadió. ¿Problemas que incluían a mí? Fernando fue mi salvavidas involuntario. Me encontró en la biblioteca, hundido en un tomo de Cernuda. Y me sacó a rastras a un bar de tapas en la calle Constitución. Habla, chico. La poesía no cura, pero el vino ayuda. Entre morcilla y patatas bravas. Le conté todo: el beso robado, los silencios, la familia que me asfixiaba. Él escuchó sin juzgar, con esa calma de quien ha navegado tormentas peores. El amor verdadero no se esconde, Miguel. Se defiende. Sus palabras eran un bálsamo, pero también un desafío. Esa noche le escribí a Juan: vuelve. No puedo sin ti. La respuesta llegó al amanecer: necesito espacio. Tu mundo es demasiado pequeño para los dos. El rechazo fue un mazazo. Me tumbé en la cama de mi infancia, mirando el techo agrietado, recordando cómo mi madre solía cantar zarzuelas mientras planchaba. ¿Qué diría ella de esto? ¿Me abrazaría? ¿O me miraría con la misma decepción que temía en mi padre? Al día siguiente, en la panadería, Pablo me acorraló en el almacén: papá está preocupado. Y yo también. ¿Es drogas? ¿Una deuda? Su preocupación era un espejo de la mía, pero invertida. Es amor, confesé a medias. Pero no como crees. Él rió. Aliviado: entonces tráela. La familia ayuda. El malentendido me dolió más que un insulto directo. Juan regresó una semana después. Demacrado, con el olor a sal del norte pegado a la ropa. Nos encontramos en el campo grande, bajo los castaños que empezaban a amarillar. Mi hermano me dio un ultimátum, dijo, mirando al suelo. O cambio, o me corta el apoyo. No tengo trabajo estable, Miguel. No puedo arriesgarlo todo. Sus palabras eran lógicas, frías como el viento de otoño que barría las hojas. ¿Y yo qué? Soy el riesgo. Pregunté. La voz quebrada. Él negó con la cabeza. Pero no me tocó. No es por ti. Es por supervivencia. Nos separamos con un abrazo que sabía a despedida. Y caminé de vuelta a casa con el pecho oprimido. Como si Valladolid me hubiera robado el aire. Fernando se convirtió en mi confidente diario. Almorzábamos en la facultad.
diseccionando textos que hablaban de amores imposibles, son de sodomía los amores de los pastores. Citaba el de Góngora. Riendo amargamente. Me introdujo a más del círculo. Hombres que vivían en las sombras de la ciudad, un librero gay de la calle San Blas que había perdido a su pareja por el SIDA en los 80. Un profesor de historia que fingía matrimonios por conveniencia. Sus historias eran puñales, rechazos familiares, palizas callejeras. El peso de la iglesia que aún resonaba en sermones dominicales. Pero sobrevivimos, decía Fernando. Y tú lo harás. Sin embargo, la supervivencia tenía su precio. Empecé a mentir más. A inventar citas con amigas para justificar mis salidas. Mi padre, siempre atento, organizó una cena con la hija de un proveedor. Una chica llamada Carmen. Dulce pero insípida como pan sin sal. Es hora de pensar en el futuro. Hijo, dijo, sirviendo el vino. Carmen charlaba de su trabajo en una oficina de seguros. Y yo asentía. Pero mi mente volaba a Juan. A sus manos callosas de diseñador. Esa noche, soñé que mi padre me encontraba con él. Y el sueño terminaba en gritos y portazos. Despertándome sudado y solo. Juan y yo nos veíamos a hurtadillas. En moteles baratos en las afueras. Donde el neón parpadeante ocultaba nuestras vergüenzas. El sexo era desesperado. Un intento de reconectar lo que se rompía. Pero después venía el vacío, cuanto más. Miguel. Yo no respondía. Porque no tenía valor. Una noche. Después de hacer el amor. Me confesó, Fernando te mira como si fueras más que un alumno. Celos. Injustos pero punzantes. Es solo un amigo. Mentí. Pero la semilla de la duda se plantó. La presión familiar escalaba. Luis. Después de una derrota del equipo. Se emborrachó y me confrontó, papá dice que estás raro. Como si escondieras algo sucio. Sus palabras. Ebrias y crudas. Me hicieron estallar, todos escondemos algo. Luis. Tú no. Se quedó callado. Y al día siguiente. Actuó como si nada. Pero el aire en casa se espesó. Mi padre empezó a rezar más fuerte por las noches. Rosarios que resonaban como acusaciones. Fernando me propuso ir a una manifestación del orgullo en Madrid. Solo para ver que hay vida más allá. Dudé. Pero accedí. Un fin de semana robado a la rutina. El tren AVE me llevó a una ciudad vibrante. Donde las banderas arcoíris ondeaban sin miedo. Caminé entre miles. Sintiendo por primera vez que pertenecía. Fernando me presentó a su ex. Un artista vasco. Y su charla sobre salir del armario en los 90 me dejó temblando. Regresé a Valladolid renovado. Pero el choque fue brutal, la ciudad me pareció más gris. Más opresiva. Juan me esperaba en la estación. Con una sonrisa tentativa. ¿Te extrañé? Nos besamos en un callejón oscuro. Pero el beso sabía a promesas rotas. Fernando me contó de Madrid. Dijo después. ¿Estás listo para eso aquí? No lo estaba. Pero mentí, contigo. Sí. Era una ilusión. Y ambos lo sabíamos. Los silencios se volvieron rutina. Yo evitaba a mi familia. Comiendo solo en la cocina, Juan se perdía en trabajos que lo llevaban fuera.
Fernando. Paciente. Me prestaba libros de autores queer españoles, poemas de amor desesperado, de Salinas, que leía en voz alta en su apartamento minimalista. Siente el dolor. Miguel. Es el primer paso. Y yo sentía. Oh sí. Un dolor que se enraizaba en el estómago, extendiéndose como raíces bajo la piel. Una tarde de lluvia. En la panadería. Mi padre me encontró llorando sobre una masa sin forma. Hijo. ¿Qué te pasa? Por un segundo. Lo vi vulnerable. Un hombre roto por la pérdida de mi madre. Aferrado a la fe como a un salvavidas. Nada. Papá. Solo cansancio. Lo abracé. Y su espalda encorvada me rompió. ¿Cómo destruirlo con mi verdad? La lluvia de noviembre caía como lágrimas contenidas sobre los tejados de pizarra de Valladolid. Juan y yo habíamos pactado una tregua, vernos solo los jueves. En un piso vacío que alquilaba un amigo suyo en el barrio de Delicias. Era un ritual precario, marcado por el tic-tac de un reloj barato y el eco de trenes lejanos. Esto no es vida, murmuraba él mientras se vestía. Pero volvía cada semana. Como yo. Atraídos por la gravedad de lo prohibido. Mi rutina se fracturaba. En la universidad. Mis notas bajaban, Fernando me cubría con excusas. Pero sus ojos decían preocupación. Estás desapareciendo. Miguel. No dejes que el miedo te coma. Intentaba escribir. Un diario secreto en las páginas en blanco de un cuaderno viejo. Donde vertía el caos, amo a un hombre en una ciudad que me odia por ello. ¿Soy yo el pecador? ¿O es el mundo? Las palabras no aliviaban, solo las hacían reales. La familia. Ajena pero intuitiva. Apretaba el cerco. Pablo trajo a su esposa embarazada a cenar. Y el tema de herederos flotó como humo de chimenea. Miguel. ¿Cuándo nos das la sorpresa? Bromeó. Mi padre asintió. Serio, la familia es bendición. Hijo. No la pospongas. Carmen. La chica de la cena anterior. Empezó a mandar mensajes, invitaciones a cine en los cines Broadway. Cafés en la churrería Moderno. Respondía cortés. Pero cada no era un paso hacia el abismo. Juan. Por su parte. Se hundía en su propia oscuridad. Su hermano lo llamaba a diario. Recordatorios de ser hombre de verdad. Una noche en el piso de Delicias. Me mostró moretones en el brazo, no es nada. Discusión familiar. Pero era todo, el peso de Bilbao. De un padre ausente que valoraba la hombría sobre la felicidad. A veces pienso en irme. Confesó. Empezar de cero en Barcelona o Valencia. El pánico me invadió, ¿y yo qué? Él suspiró, tú tienes raíces aquí. No te pediré que las arranques. Fernando me salvaba de la soledad con invitaciones a su círculo. En una reunión en un bar de la calle Regina. Conocí a Raúl. Un enfermero de 30 que había sido echado de casa por su padre. Un guardia civil. Mi viejo me dijo, mejor muerto que maricón. La crudeza de su historia me dejó mudo. Pero también furioso, ¿por qué el amor tenía que costar tanto? Bebimos sangría. Cantamos coplas flamencas adaptadas con guiños queer. Y por un momento. Valladolid se sintió menos hostil. Pero la ilusión se rompía al amanecer.
Regresaba a la panadería, donde mi padre me esperaba con tareas extras. Ayúdame con el inventario. Hijo, nos vendrá bien el tiempo juntos. Esas horas, contando sacos de harina bajo la luz amarilla de la bombilla, eran tortura dulce. Él hablaba de mi madre, de cómo la conoció en una romería en Medina del Campo, de un amor puro y bendecido. Encuentra eso, Miguel. No te conformes con menos. Cada anécdota era un clavo en mi ataúd secreto. El clímax de la represión llegó en Navidad. La familia al completo en la misa de gallo en la catedral. Velas parpadeando como ojos acusadores. Juan no podía venir, su hermano lo había arrastrado a Bilbao. Me senté entre Pablo y Luis. El incienso quemándome la garganta. El sacerdote predicó sobre la familia como imagen de Dios. Y sentí náuseas. Después, en casa, el turrón y los mazapanes no endulzaron el vacío. Mi padre levantó su copa, por la salud y la unidad. Bebí. Pero el vino sabía a hiel. Los días postnavideños fueron un torbellino. Juan volvió cambiado. Distante. Con noticias que me helaron, mi hermano me ofreció un trabajo en su empresa. Si acepto, tengo que cambiar. El silencio que siguió fue el más pesado. ¿Cambiar cómo? Pregunté. Aunque lo sabía. Ser normal. Encontrar una novia. Fingir. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Y las mías se unieron. Nos amamos esa noche con desesperación. Cuerpos chocando como olas contra diques. Pero al alba, él se fue sin despedida. Fernando me encontró en la Plaza Mayor, empapado por una llovizna fina. Basta. Miguel. Habla con él. O habla con tu padre. Su consejo era lógico. Pero el miedo era más fuerte. En cambio, empecé a sabotearme. Salí con Carmen una vez. Un cine donde La La Land me hizo llorar por lo imposible de nuestros sueños. Ella lo tomó como sensibilidad, yo como traición. La gota que colmó el vaso fue una llamada de Luis: papá está enfermo. Cáncer de pulmón. Como mamá. El mundo se detuvo. Corrí a la panadería, donde mi padre tosía sobre el mostrador. Negándolo todo, es un resfriado. Hijo, reza y trabaja. Esa noche, velé su sueño, jurando protegerlo de más dolor. Pero el secreto se volvía plomo en mis venas. Juan me mandó un mensaje: lo siento. Me voy a Bilbao. No puedo más. El adiós digital fue un puñetazo. Llamé a Fernando. Histérico. ¿Y el vino? Me abrazó: esto es el fondo. Miguel. Desde aquí solo se sube. Pero yo no veía subida, solo oscuridad. La ciudad conspiraba, nieve temprana cubriendo las calles, haciendo todo más frío, más aislado. Caminaba por el paseo de Usanos, recordando besos con Juan bajo los olmos. ¿Dónde había fallado? ¿En no gritar antes? ¿En dejar que el miedo ganara? Fernando organizó una cena de apoyo. Pero yo no fui. En cambio, me emborraché solo en un bar de la calle Pintor Oliva, donde un desconocido me tocó el hombro: ¿buscas compañía? Huí, avergonzado.
Directo a casa, donde mi padre me esperaba despierto. Hijo. Si hay algo. No terminé la frase, el silencio lo dijo todo. El diagnóstico de mi padre fue oficial una semana después, cáncer avanzado. Metástasis en los pulmones. El hospital Río Ortega olía a desinfectante y desesperación. Pasillos blancos donde las familias se desmoronaban en silencio. Se lo diré a los chicos, murmuró él desde la cama. Tubos serpenteando como venas artificiales. Yo asentí. Pero mi mente gritaba, ¿y mi secreto? ¿Lo cargaría hasta el final? Juan se había ido sin mirar atrás. Su piso estaba vacío cuando pasé. Solo un sobre con mi sudadera favorita y una nota, cuídate. Lo nuestro fue real. Pero imposible aquí. Rasgué el papel. Rabia mezclada con duelo. Llamé. Pero su teléfono sonaba en el vacío. Bilbao lo había reclamado. Y yo me quedé en Valladolid. Un cascarón. Fernando fue mi ancla. Me recogía después de las visitas al hospital. Me llevaba a su apartamento en el centro, donde cocinaba paella y ponía vinilos de Serrat. El duelo por un amor es como el de un padre, te rompe para reconstruirte. Hablábamos horas. De Lorca asesinado por ser quien era. De Almodóvar y sus mujeres rotas que renacían. Pero sus consuelos intelectuales no tapaban el agujero, extrañaba a Juan. Su risa ronca. El modo en que me hacía sentir visto. La familia se unió en una frágil alianza. Pablo organizó turnos de cuidado, Luis dejó el fútbol para estar presente. Papá necesita saber que estamos juntos, dijo Pablo en la cocina, mientras preparábamos sopa. ¿Juntos? Sí. Pero yo era el impostor. El que ocultaba la verdad que podría romperlo todo. Una tarde. Solo con mi padre. Él tomó mi mano, Miguel. Si hay algo que te pesa, suéltalo. No hay carga que Dios no lleve. Sus ojos, nublados por el dolor, me suplicaban. Abrí la boca. Pero las palabras se atascaron. Solo te quiero a ti, papá. Mentira piadosa. Pero el silencio posterior fue acusador. El secreto se filtró como humo bajo una puerta. Luis encontró mi diario en la panadería. Olvidado en un cajón. Me confrontó esa noche. En el patio trasero. Bajo la luz de una bombilla colgante, maricón. ¿Eso eres? La palabra fue un latigazo. Cruda como en las calles de los 70. Negué al principio. Pero sus ojos, idénticos a los míos, me obligaron, sí. Y amo. Amaba a un hombre. Lágrimas calientes rodaron, él se quedó inmóvil. Procesando. Papá no lo sabrá. No ahora. Su protección era un respiro. Pero también una cadena más. Fernando me empujó a actuar. Escribe a Juan. O quémalo todo. Escribí una carta larga. Vomitada en papel, reproches. Amor. Rabia. La envié por correo. Sabiendo que Bilbao era un abismo. La respuesta llegó días después. Garabateada, me duele. Pero elegí sobrevivir. Perdóname. La quemé en el fregadero. El humo llenando la cocina como un exorcismo fallido. El hospital se volvió mi segunda casa.
Mi padre empeoraba, quimio que lo dejaba calvo y frágil. ¿En una visita? Deliró, tu madre. Ella sabía. Siempre supo. ¿De qué? ¿De mi secreto? El pánico me paralizó. Pablo y Luis discutían médicos. Herencia. El futuro de la panadería. Yo callaba. Invisible en mi propia tragedia. La ruptura total vino en una noche de insomnio. Salí a caminar por la ribera del Duero. Nieve crujiendo bajo mis botas. El río Negro reflejaba luces de puentes. Y allí, en un banco helado, lloré por todo, por Juan. Por mi padre. Por el niño que fui. Aterrorizado por sus propios deseos. Un vagabundo pasó. Murmurando, ánimo. Chaval. Y por un segundo. Su compasión anónima me rompió más. Fernando me llevó a terapia. Un psicólogo en la calle San Ignacio que atendía a la comunidad LGBT. El armario es una prisión autoimpuesta, dijo el terapeuta. Un hombre de mediana edad con voz suave. Sesiones semanales. Donde desentrañé capas, el miedo al rechazo. La culpa católica. El amor por Juan como salvación y condena. Progresé lento. Pero el peso aligeraba. Sin embargo, el destino intervino. Mi padre. En un raro día lúcido. Pidió ver fotos antiguas. Hojeamos el álbum. Risas por mi infancia. Y entonces, una foto de mi madre con un amigo suyo. Un tío soltero que nunca se casó. Era como tú. Hijo, dijo casualmente. Supe desde niño. El mundo se detuvo. Y lo aceptaste. Él sonrió débil, el amor es amor. Dios lo entiende. Lágrimas compartidas. Un puente frágil. Pero el secreto mayor pendía. Luis. Protector. Vigilaba. Pero Pablo era intuitivo. Una noche. Me pilló saliendo de la terapia. ¿Para qué vas ahí? Mentí. Pero su duda creció. Juan reapareció en un sueño, besos en la plaza mayor. Promesas. Desperté solo. Y llamé a Fernando, necesito salir de aquí. Él organizó un viaje a Madrid. Para respirar. El ave me llevó de nuevo. Pero esta vez solo. Caminando por Chueca. Donde el orgullo era permanente. Besé a un desconocido en un bar. Un acto de rebeldía. Pero vacío. Regresé más resuelto, contaría todo. El colapso final fue en el hospital. Mi padre. Agonizante. Pidió confesión. El cura llegó. Pero yo me ofrecí, yo confieso. Papá. En susurros. Le dije, soy gay. Amé a un hombre. Perdóname. Silencio eterno. Luego. Su mano apretó la mía, no hay nada que perdonar. Hijo. Solo ámate. Murió esa noche. En paz. Llevándose mi miedo. El funeral fue un borrón de llantos y rosarios en San Pablo. La familia me abrazó. ¿Ignorante? Pero Luis me miró, lo sabe. Todo. Pablo. Atónito. Pero callado. Sola en la panadería vacía.
Me rompí. Fernando vino. Me sostuvo, has tocado fondo. Ahora. Sube. El entierro de mi padre fue un ritual de Valladolid puro, procesión bajo un cielo plomizo. El camposanto de El Carmen salpicado de paraguas negros. La parroquia rezaba por su alma. Por el panadero devoto que fue. Pero yo oía ecos, sus últimas palabras. Un perdón que liberaba y ataba. La casa se llenó de vecinos con fuentes de bizcochos y condolencias murmuradas. Antonio era un santo. Decían. Y yo asentía. Pero por dentro gritaba, ¿santo para aceptar a un hijo como yo? Pablo tomó las riendas de la panadería. Por ahora. Dijo. Con ojos rojos. Luis se mudó temporalmente. Para apoyarnos. Su protección era asfixiante, me vigilaba como a un niño. Evitando el tema. Una noche. En la cocina. Explotó, papá lo sabía. ¿Verdad? ¿Por qué no me lo dijiste? Su rabia era miedo disfrazado. Herido por la exclusión. Porque temía perderte a ti también. Confesé. Nos abrazamos. Torpes. Hermanos en el duelo compartido pero desigual. No te perderás nada. Murmuró. Y por primera vez. Creí posible. Fernando era mi faro. Me sacó de la ciudad un fin de semana. A un pueblo en la sierra de Gredos. Donde el aire puro lavaba las heridas. Caminamos senderos nevados. Hablando de todo, de Juan. Un fantasma que aún dolía, de mi padre. Un hombre más complejo de lo que creí. La muerte revela verdades. Dijo. Y tenía razón. En una posada rústica. Con chimenea crepitante. Le conté detalles que no había verbalizado, el primer beso con Juan. El terror en las cenas familiares. Él escuchó. Luego compartió su propia historia, un coming out en Madrid que le costó amigos. Pero ganó libertad. El clímax no es un grito. Miguel. Es elegir. Regresé listo para el mío. Llamé a Juan. No por reconquista. Sino por cierre. Su voz. Al teléfono desde Bilbao. Era un eco lejano, siento lo de tu padre. ¿Estás bien? Hablamos una hora. Lágrimas en ambos lados. Te amé de verdad. Dijo. Y yo a ti. Pero elegiste bien. Colgué liberado. El lazo cortado sin sangre. Pablo fue el siguiente. Lo invité a un café en la churrería. Bajo el aroma de chocolate caliente. Necesito decirte algo. Las palabras salieron fluidas, mi orientación. ¿El secreto? El amor por Juan. Su rostro pasó por shock. Confusión. Aceptación. Joder. Miguel. ¿Por qué solo ahora? Por papá. Por todos. Lágrimas. Un abrazo público que rompió tabúes. Eres mi hermano. Punto. La panadería seguiría. Pero compartida. Sin presiones de herederos. El rechazo vino de donde menos esperaba, la parroquia. Don Manuel. El cura. Me visitó, tu padre confesó preocupaciones por ti. Pecado contra natura. Sus palabras. Bíblicas y frías. Reabrieron heridas.
El amor no es pecado. Respondí. Y lo eché. El chisme corrió, miradas en el mercado. Susurros en la plaza mayor. Valladolid. Chismosa como siempre. Me ponía a prueba. Fernando me presentó a un grupo de apoyo en la universidad. Sesiones donde hombres contaban salidas forzadas. Rechazos laborales. 1. Un banquero de 40. Perdió su puesto por rumores, otro. Un profesor. Fingía heterosexualidad por décadas. Sus historias eran espejos, al final. La verdad pesa menos que la mentira. Empecé a salir abiertamente. Cenas con Fernando en restaurantes de la calle Azcona. Donde pedíamos vino sin disimulos. Juan escribió una carta, me equivoqué al irme. Vuelves. Tentador. Pero no. Respondí, estoy aprendiendo a solo. Gracias por el empujón. El cierre fue dulce amargo. Un capítulo cerrado. La familia se adaptó a trompicones. Luis trajo a un amigo gay de su equipo de fútbol. Para que veas que no soy un ogro. Risas forzadas. Pero progreso. Pablo y su esposa me invitaron a una ecografía, serás tío. ¿Y el mejor? El lazo se fortalecía. No por obligación. Sino por elección. El clímax personal llegó en la lectura de la herencia. En el notario de la calle Constitución. Papeles firmados, la panadería para los 3 hermanos. Equitativa. Tu padre quería igualdad. Dijo el notario. Leí la nota adjunta de mi padre, Miguel. Sé quién eres. Ama sin miedo. Tu madre estaría orgullosa. Lloré en la oficina. Un llanto catártico que lavó años de duda. Fernando y yo nos volvimos más cercanos. No románticos. Sino fraternales. Paseos por el río. Debates sobre Kika de Almodóvar. ¿Has renacido? Dijo. Y era verdad, el dolor me había forjado. Pero el mundo exterior mordía. Un cliente de la panadería boicoteó. Murmurando, pecado, perdimos ventas. Luis lo enfrentó, es pan. No juicio. La resiliencia familiar crecía. En una noche de primavera. Caminé solo por la plaza de la universidad. Flores brotando en los parterres. Sentí paz. No euforia. Sino una quietud profunda. El silencio ya no era cárcel, era espacio para respirar. Los meses postentierro se deslizaron como el Duero en estiaje, lentos. Pero inexorables. La panadería revivió bajo la gestión compartida, Pablo innovó con panes artesanales. Luis manejaba entregas con su energía incansable. Y yo. Aportaba ideas de marketing. Flyers con toques modernos que atraían a estudiantes. Somos un equipo. Decía Pablo en las reuniones matutinas. Y lo éramos. Con grietas visibles pero soldadas. Fernando me animó a publicar mi diario. Editado como memorias fragmentadas. Llama, sombras en la harina. Sugirió. Y lo hice. Autoeditado en una imprenta local. El lanzamiento fue modesto. En la librería de la calle López Gómez. Con 20 asistentes, amigos del círculo. Familia selecta. Leí un pasaje sobre el beso con Juan. Voz temblorosa pero firme. Aplausos. Abrazos, un desconocido. Un chico de Salamanca.
Me dijo, me salvaste esta noche. El libro vendió poco. Pero sanó mucho. Juan reapareció en persona. Un verano caluroso. Bajando del AVE con maleta en mano. Vine a verte. No por volver. Sino por cerrar. Paseamos por el jardín botánico. Bancos sombreados por sauces. Hablamos de todo, su terapia en Bilbao. Un novio nuevo que me hace sentir seguro, mi vida abierta. El duelo superado. Te ves libre. Dijo. Y lo estaba. Nos despedimos con un abrazo casto. Un capítulo archivado con cariño. La familia evolucionó. Pablo's hijo nació. Un niño regordete al que llamé el futuro, lo mecí en brazos. Imaginando un mundo menos cruel. Luis salió del closet meses después. Tímido, tú me diste valor. Risas compartidas. Cervezas en un bar de Parquesol. Hermanos por fin desnudos. Valladolid dejó de ser prisión. Me uní a una asociación LGBT local. Organizando charlas en la Casa de la Cultura. Fernando y yo moderamos una sobre amor en la Castilla interior. Atrayendo curiosos y escépticos. El cambio empieza en casa. Dije. Y vi sentimientos. En una tarde de otoño. Senté en un banco de la Plaza Mayor. Sol filtrándose entre nubes. Un joven pasó. Mirada fugaz. Sonrisa compartida. No busqué más, la soledad era aliada ahora. Recordé a mi padre, ámate sin miedo. Lo hacía. El deán perdura en detalles, el aroma de harina que ya no ahoga. Sino consuela, las procesiones donde camino erguido, el río que fluye. Recordándome que todo pasa. ¿Fue todo un error? No. Fue mi verdad. Forjada en silencio roto. Y en Valladolid. Bajo su cielo amplio. Vivo. ¿Y si hubiera hablado antes? Quizás. Pero el camino torcido me trajo aquí, entero. Mío.